Gracias al Señor. Bueno, un privilegio, les animo a que me acompañen a la segunda carta de Juan, a la primera carta de Juan. Vamos a tener nuestra base bíblica allí en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. ¿Podemos leer, hermanos? Primera, no primero, primera porque es una carta, ¿cierto? Y de Juan, no a Juan, de Juan porque Juan fue el que le escribió. Primera de Juan 2:27. Dice así la poderosa palabra del Señor. En cuanto a ustedes, o sea, en cuanto a quiénes, en cuanto a nosotros, ¿cierto? En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron, de Él es el Señor Jesucristo, que de Él recibieron, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas, permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos el gozo, la bendición de continuar con este tiempo maravilloso, con esta preciosa serie que has puesto en nuestros corazones, Señor, a propósito de lo que venimos haciendo como iglesia, Señor. Gracias por la apertura que nos permitiste hacer de la misma hace 8 días. Y te pido, Padre Celestial, que nos hables, que nos desafíes en el mejor sentido de la palabra con todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Lo necesitamos a propósito de estar implementando la administración bíblica en nuestra congregación y generar, Señor, en el corazón de tus hijos, de nuestros hermanos, la necesidad, Padre Celestial, de entender lo que es la unción, la visión, la misión y el objetivo con que tú nos has llamado, Señor, a trabajar dentro de este contexto de iglesia. Padre, gracias por las vidas de las personas que están siendo también desencadenadas a través de la exposición de tu santa palabra, Dios mío. Gracias por los estudios de casos que nos has dejado, porque en cada uno de ellos nos hablas cosas rotundas y profundas a cada uno de nosotros y a esta iglesia de manera particular. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo, en quien tenemos toda la unción, te agradecemos, Padre Celestial. Amén y amén. Como la gran mayoría lo saben, estamos en la serie que hemos titulado Unción, Visión y Misión. Estamos trabajando en ese orden de ideas. Y esto con el fin de animarnos, repito, como se lo decíamos al Señor, a implementar la administración bíblica que venimos adelantando en todos los ministerios, porque sin visión, como lo decíamos ahora 8 días, sin visión el pueblo cae, ¿cierto? Y entonces nos hemos valido de estos 3 hombres. Estamos viendo o vamos a ver 3 estudios de caso de 3 hombres que tuvieron unción, visión y todos ellos tenían una misión. Estamos viendo a Sansón, que tuvo siempre unción. Hoy veremos cómo la perdió y cómo perdió la visión. Luego veremos a Saúl, que tenía la unción y la visión, pero perdió definitivamente la unción. Y luego veremos al rey David, que es nuestro objetivo, ¿cierto? Con visión, con unción y con la misión clara en su vida. Y vimos que las iglesias, hay muchas iglesias que les ha pasado eso. Muchas iglesias otrora comenzaron muy bien, con mucha unción, con mucha visión, pero en el transcurrir de los años abandonaron ya sea la unción, ya sea la visión y se enfrascaron en otras cosas. ¿Cierto? Hoy hay muchas iglesias que están dedicadas, comenzaron muy bien, pero están enfrascadas en los milagros, en hacer dinero, en cómo la iglesia se vuelve inmensa, grande. No les interesa absolutamente la edificación de los santos, ni que personas sean salvadas, restaurar matrimonios, sacar las personas a través del evangelio, cómo dar herramientas, como decíamos ahora 8 días, cómo dar herramientas a los padres para saber transmitir la visión a nuestra segunda generación. Ahora 8 días hablábamos sobre eso. Les animo a ver ese video. Cómo nosotros estamos perdiendo a la segunda generación. Y es nuestra responsabilidad. Y vemos que en el libro de Jueces, esta gente perdió. La segunda generación no supo transmitirle la fe a sus hijos. Entonces, en ese orden de ideas es lo que estamos haciendo. Porque lo que nosotros nos pusimos de acuerdo a los 8 días es lo indefectible para cada uno de nosotros de entender que es con nuestros hijos que hacemos iglesia.
La iglesia no se hace con los ladrillos, es con las personas. ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo esta generación de jueces perdió la forma de transmitir la verdad de la fe a sus hijos? Entonces, queridos hermanos, la idea es que encontremos, como les dije ahora 8 días, algunas aplicaciones primero para nuestras vidas y luego para nuestra iglesia local, para así encaminarnos, ¿no?, a conocer y a permanecer en la unción, la visión y la misión, tal como el Señor nos la dio. De allí, por eso es que coincide plenamente con lo que estamos haciendo del trabajo de administración bíblica en los ministerios. Desarrollar la visión, la misión, ¿cierto?, los objetivos, la justificación, para que coincida, para poder llevar adelante la visión que como iglesia tenemos nosotros, que es reevangelizar y reorientar. Reevangelizar especialmente al católico romano y reorientar mucha gente que viene de las iglesias reformadas, que vienen de las iglesias, de diferentes iglesias, y que necesitamos también todos en ese orden de idea pulirnos. Entonces dijimos, y para este primer caso de unción y visión, dijimos que Sansón fue un verdadero, ¿no? ¿Qué era? ¿Un verdadero qué? Un superdotado. Estuvimos hablando de los héroes, ¿cierto? Un héroe verdadero, como es hoy Spider-Man, ¿cierto? Como es hoy Capitán América, ¿cierto? Solamente que este superhéroe o este hombre superdotado en realidad era un hombre con un poder extraordinario. Y estuvimos viendo ahora 8 días. Alcanzamos a ver ahora 8 días su nacimiento asombroso, propio como lo contamos también, propio de las historias de Marvel. La forma como llegó Superman, la forma como llega Spider-Man, Parker, a desarrollarse como superhéroe. Y también este hombre es sorprendente la manera como llega a nacer. Nació por medio de un vientre muerto, por medio de un vientre estéril, por medio de una mujer que no tenía hijos, que tenía un problema de esterilidad, como era la señora Manoa. Y dijimos también, ahora 8 días, que el poder, el superpoder que tenía este hombre, ¿cuál era? Su fuerza, una fuerza descomunal tenía este hombre. También dijimos que la unción verdadera, para que lo dejemos, también lo dejé de una vez dicho, la unción verdadera, ¿cuál es? El Espíritu Santo en nosotros, por eso el texto que leímos. Pero nosotros tenemos la unción verdadera. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos está en los que hemos creído. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía permanentemente en las personas. Ahora 8 días dijimos que nosotros los cristianos somos inhabitados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo entra en nosotros que somos la iglesia y ya no se va. En el caso de Sansón se fue el Espíritu Santo, lo abandonó. En el caso de Saúl también lo abandonó. Y cuando David peca como peca, dice en el Salmo 51, no me quites tu santo, porque el Espíritu Santo se podía quitar en la antigua dispensación. En esta dispensación, cuando una persona verdaderamente es cristiana, el Espíritu Santo ya no se va. No se va por más que el cristiano peque. No se va. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos la unción del santo. Y eso en este orden de ideas, en el Antiguo Testamento, no olvidemos que el Antiguo Testamento, como dijo un teólogo, el teólogo suizo, el Antiguo Testamento es el edificio en obra negra, decía el teólogo Karl Barth. Y en el Nuevo Testamento es el edificio con los terminados. Veíamos ahora 8 días por qué no debía tomar vino, Sansón, porque era un hombre que profetizaba a nosotros la iglesia, era un hombre carismático, controlado y manejado 100% por el Espíritu Santo. Así debió haber sido su vida. Por supuesto que no lo fue. Por supuesto que la vida de Sansón, él no quiso dejarse controlar por el Espíritu Santo. Entonces, eso es, digamos, los aspectos que estamos viendo. Entonces, en nuestra vida pasa exactamente en nosotros. En nosotros ya el Espíritu Santo no se va. Por eso habíamos hablado o citamos Efesios 5, donde dice, no se embriaguen con vino, sino sean controlados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bien, bueno, muy bien.
Entonces vimos dos aspectos asombrosos. El nacimiento asombroso de Sansón y empezamos a ver en realidad la deslealtad asombrosa de este nazareo. También dijimos que nazareo quiere decir una persona apartada, ¿cierto? Consagrada. Escucha esto, porque ahí se me olvida. Sansón era un hombre apartado, pero no era un hombre santo, como le pasa a muchos cristianos. No son santos, aborrecen la santidad, ya andamos jugando con el pecado. Eso le pasó a este carismático. Nosotros debemos ser controlados, y Sansón demostró que era un hombre consagrado, pero no al Señor. Y esa es la gran lección que nosotros tenemos que entender, iglesia, que a pesar de que el Señor nos escuchará en el último momento, así caigamos en el cartucho, así caigamos donde caigamos, si somos cristianos nos sacará. Así como con Sansón, no creo que lo veamos hoy, dentro de la próxima vez que enseñe, si Dios me da licencia, Dios le dará la última oportunidad a Sansón para cumplir el propósito por el cual él vino, que era legislar a la nación de Israel. Entonces, queridos hermanos, eso es importante. Entonces, vimos esa deslealtad asombrosa. Primero vimos un nacimiento asombroso, ahora una deslealtad asombrosa. Y lo vimos en dos casos. La primera, dijimos, dice la Biblia, que el nazareo no podía tocar cosa muerta. Y vimos que él tocó un león muerto, ¿no? Lo mató, tenía que matarlo, pues lo mató. Ya había que dejarlo allí. Pero entonces después tuvo contacto con el animal y eso ahí cometió un pecado gravísimo. Ahí deshonró su ministerio. Y en el segundo también decía que no tenía que tomar vino y una vez hizo una pachanga ¿de cuánto? De 7 días, ¿verdad? De 7 días se emborrachó y lo que el Señor quería mostrarnos era eso, o mostrar con él era eso, que el Señor quería que ese fuera un instrumento de honra para el Señor. Obviamente para que legislara la nación de Israel. Hoy veamos esta caída asombrosa. Jueces 16, les animo a que me acompañen a Jueces 16. Vamos a leer rápidamente desde el versículo 4. Vamos a ver esta caída asombrosa de este superdotado, de este superhéroe, de este nazareo. Dice, pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soret, que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime, ¿cómo se te puede atar? 11. Si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató. Y luego le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime, ¿cómo se te puede atar? Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió Sansón, me debilitaré, seré como a cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?
Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. ¿Qué tal, ah? Impresionante este hombre como juega con el pecado, ¿sí o no? Como muchos cristianos. Juegan con los negocios, con las estrategias, con el camino corto o a veces con el camino largo. Sansón no se daba cuenta que cada mentira que le decía ella en realidad lo estaba acercando era a la verdad, a su propia caída. Queridos, esto es impresionante porque uno ve en Sansón una persona con contradicciones. Físicamente un hombre muy fuerte, pero moralmente muy débil, tremendamente débil. Un hombre que acostumbraba a acceder a todos sus caprichos. Hay cristianos que no ganan ni una sola batalla secreta. Ahora 8 días yo decía, les compartía con ustedes, ¿cuál es el superpoder que cada uno quisiera tener? Yo decía, el superpoder que a mí me gustaría tener sería el de, no la invisibilidad, sino invisibilidad. Porque ahora quedó como que invisibilidad, no, ya lo tengo. El de ser invisible, ¿cierto? El de ser invisible. Hermanos queridos, hay personas que en su interior, que en su casa, que en su intimidad no ganan una sola batalla, ni contra la mentira, ni con sus pensamientos. Tiene un discurso, ¿no? Un discurso interno pecaminoso, incluso. Queridos, esto es impresionante porque Sansón nos muestra que exteriormente este hombre demostraba que era para el Señor. Su larga cabellera sí lo demostraba. Cuando la gente lo veía, al ver su larga cabellera, especialmente los judíos, por supuesto, todos se daban cuenta que era un hombre apartado para el Señor. Pero no vivía como un hombre apartado para el Señor. Este hombre exteriormente demostraba eso, pero interiormente su corazón estaba dividido. Este es el típico cristiano carnal. Amén. Ese es el típico cristiano carnal. En la iglesia, muy piadosos. En el trabajo, en el contexto familiar, con otras personas, como que escondemos mucho nuestra profesión de fe. ¿Y saben cuál es la prueba de que así es que este hombre era así? Porque este hombre está amando a una enemiga de su pueblo. Yo creo que uno de los indicadores definitorios y definitivos en la vida de un cristiano es cuando un cristiano se enamora de una mujer del mundo o una chica de la iglesia se enamora de un hombre del mundo. Ese es un gran indicador para mostrarnos que la persona va en una carnalidad tenaz. Como decíamos ahora 8 días, que lo que necesitamos es promover que nuestros hijos se casen de acá dentro de nosotros mismos. Eso es lo normal. Claro que sí, de eso se trata. Por supuesto, y que es súper. A mí me gusta la hija de tal. Es chévere. Hay que saber cómo orientamos esos sentimientos en nuestros hijos. Eso no es malo. ¿Cómo va a ser malo? Si así nos hizo el Señor. El tema es que nos involucremos con ellos, salgamos con ellos. Bueno, eso es otro tema. Entonces, preguntémonos, queridos hermanos, si lo que manifestamos exteriormente corresponde al estado de nuestro corazón. Si lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro contexto, donde la pasamos de lunes a sábado, está eso manifestando lo que realmente nosotros somos. Hay personas que nunca dicen que son cristianos. Y nosotros estamos en un proyecto del discipulado. El verdadero cristiano está discipulando constantemente. El verdadero cristiano siempre está hablando del Señor con sabiduría. Hablábamos esta mañana en el curso de amistad. Yo tengo que tener estrategias para saber cómo me acerco a las personas. No siempre tiene que ser la misma estrategia. Yo la estrategia con mi hermano el mayor, siempre traté de enseñarle la Biblia. Eso fue una estrategia re mala, malísima. Porque cuando me gané el permiso para poderle hablar a él del Evangelio, fue de una manera totalmente diferente. Y sin querer decir que lo ganamos para el Señor o no lo ganamos para el Señor. Pero por lo menos empezó a ser asequible. Pero la estrategia, el Señor me dijo, porque es el Antiguo Testamento, es eso. El Señor nos dice cómo es la estrategia.
El Señor nos dice, hay que conquistar Ai, hay que conquistar Jericó, hay que conquistar Belén, hay que conquistar todo lo que era la tierra prometida, había que conquistarla, pero con la estrategia de Él, de Él, de Él. No con la de siempre. Las 4 leyes espirituales, súper, pero no siempre pueden ser efectivas. Entonces, es muy importante. Entonces, es cierto, queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender el valor de sabernos acercar para evangelizar a otras personas, para darles testimonio, así no lleguen a Cristo. Porque hay gente que cree que el evangelismo es por las manos que se levantan. No, por favor, no, estamos tratando de instaurar el ministerio de discipulado. Evangelismo no es por las manos que se levantan. No, en esa trampa han caído muchas iglesias. Si se levantaron 80 manos, recibieron a Cristo, hubo evangelismo. No, evangelismo hay. Las personas acepten o no acepten al Señor Jesús. Amén. Amén. Eso es importante. Y también es importante decir esto. Hay gente que cree que el plan de evangelismo es enseñar el método de evangelismo. Es presentar las leyes. No, eso no es evangelismo. Perdóneme. Es que si la persona entiende bien el plan de salvación, recibe a Cristo. No, eso no es evangelismo. Eso no es evangelismo. ¿Cómo tenemos que presentar bien el plan para que la gente lo entienda? No, perdóneme, no, reorientar. Tenemos que reevangelizar. Esta iglesia está llamada a reorientar ese método que muchas iglesias enseñan. No. Súper si usted tiene tiempo para explicarle a una persona, qué sé yo, las 4 leyes de Bill Bright. Buenísimo, súper chévere. Aquí tenemos también un buen material. Pero ese no es evangelismo. Evangelismo es que la persona entienda lo que significa y el propósito de la venida de Cristo. La gente cree que es fe en la fe. No es fe en la fe. Que si usted tiene fe, ¿fe en qué? Y es un error gravísimo. Usted se hace la oración de fe, sí, pero ¿para qué? No es fe en la fe. Que yo le presento, no, es en si la persona no es. Por eso Cristo dice, si tu fe fuera como la de un tamaño de ¿qué? De un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque es suficiente que nuestra fe sea como la de un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque no es tu fe, es el objeto de nuestra fe, es Él. No es porque usted crea en Él que Él puede hacer el milagro. Vamos, por favor, aterricemos ese orgullo. Es que si yo no tengo fe en ti, tú no puedes hacer milagros. Es fe en Cristo. Es como cuando usted va y su hijo de 5 años le dice, rompí un vidrio en el colegio, mañana me van a expulsar si yo no... Usted tiene poder para pagar ese vidrio del niño, para él no. Usted lo que quiere es que el niño confíe en usted. Y usted igual está movido a misericordia de ir a pagar el vidrio. Cuidado con eso. Entonces, ocurre eso, queridos hermanos. A veces creemos, le damos mucho chole, le damos mucha vuelta a los métodos de evangelismo. No es el método, es Él. Usted se sentó en esa silla porque usted sabía que su peso le iba a resistir esa silla. Hemos hablado muchas veces del ejemplo de la fe porque esta iglesia está basada, eso es uno de sus pilares, la fe y la gracia. En los países donde existen las 4 estaciones y cuando hay mucho hielo, ¿cierto? La gente puede, hasta los carros pueden desplazarse por encima del hielo. Cuando yo trabajaba en Alaska, el barco donde yo trabajaba, eso tenía algo que se llama un rompehielo. Y el capitán sabía dónde utilizar el rompehielo. Y otras veces sabía, y uno veía hielo ahí. Pero él decía, no hay necesidad de prender porque uno pensaba en el Titanic, uy, nos vamos a hundir. No. Él sabía cuándo prender el rompehielo, que decía, esto si no, se estrella el barco y le iba rompiendo el hielo. ¿A dónde voy? Usted está caminando sobre una superficie de hielo que tiene 150 centímetros de capa. ¿Sí? Eso es un río congelado.
A usted le dice la persona, pase. Nosotros bajamos a los pasajeros para que ellos disfrutaran el panorama y le decíamos, pásense, no, con mucho miedo. Les daba miedo, ¿por qué? Porque creía que el hielo no iba a resistir el peso de ellos. Y había una gente que pasaba, o habían personas que pasaban sin mucho temor. Pero especialmente las mujeres sentían mucho terror. Decían, no, se rompe esto, quedo allá congelada. Sí, se me alisa el pelo, dice mi mujer. Cuando ellas empezaban a caminar, llegaban al otro lado. ¿Qué pasaba? ¿Se rompía el hielo o no se rompía el hielo? ¿La fe de ella era fuerte o débil? ¿Por qué no se rompía el hielo? Porque no residía en la cantidad de fe que ella tenía, sino en el objeto de la fe, que era el hielo. Amén. Cuando usted tiene que tener una fe, le han enseñado mal en otra iglesia y aquí lo estamos reevangelizando, lo estamos reorientando. No es fe en la fe, es fe en el Señor Jesucristo. Y por eso en esas iglesias que se llaman iglesias de decláralo, es una falsedad a la luz de la Biblia, donde dice, es que la cantidad de tu fe, no es la cantidad de tu fe, es el objeto de tu fe. Dice la carta a los hebreos, puestos los ojos en el objeto de nuestra fe, que es el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, tranquila, tranquilo. Debemos descansar es en Él. No importa el método de evangelismo, lo que necesitamos es que la gente entienda que Él es Señor, que Él resucitó. Esa es la historia que hay que contar. Porque la fe también puede ser un don. Entonces no se está refiriendo a eso. Y lo mismo, si una persona bajaba del barco, recuerdo también en algunas ocasiones, eso no eran con pasajeros, sino con compañeros de trabajo que querían pasar, queríamos jugar ahí. Y entonces bajaba una de las personas sabias, ¿cierto? Y decía, muchachos, no vayan a jugar fútbol ahí porque eso se rompe. No, eso no se rompe, eso se rompe. Pasaban algunos y ¿qué pasaba? Se rompía. El tipo, teníamos mucha fe para jugar fútbol, pero la capa era no de 30 centímetros, sino de 5 centímetros. Entonces, por más fe que tuviéramos, que creyéramos, el objeto de nuestra fe no era el verdadero, se rompía. ¿Nos damos cuenta? Bueno. Entonces, es cierto por el caso, digamos, de Sansón, que nosotros tenemos que aprender a ganar esas victorias secretas de nuestras codicias. Cuando estamos a solas. Porque ahí es donde vemos, ¿qué es integridad? Integridad es lo que yo soy cuando nadie me está viendo. ¿Ustedes no han visto que hay ocasiones en las cuales muchas personas quedan grabadas en video, no sabe que la estaban grabando, y estaban de pronto en el baño y empiezan a hacer una cantidad de cosas que después las llaman y no van a proyectar eso, porque la gente allí es ¿qué? Original. Integridad es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está viendo. Esas victorias secretas son las que Dios quiere que ganemos y nos honrará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto. Cuando una persona expone la Biblia se le muestra cuánto poder tiene la palabra del Señor, cuánto lo controla el Espíritu Santo. Y eso no es privilegio de uno o de dos. Que acabamos de leer en Primera de Juan, todos tenemos la unción del Santo. Y Sansón la tenía. Entonces, queridos hermanos, es necesario que nosotros entendamos que lo que tiene valor para el Señor no son tanto nuestras hazañas. El Señor dio un hombre súper fuerte. No, si todos fuéramos fuertes, Señor. Seguramente en este momento lo que podríamos decir para nuestro contexto cultural e histórico, si todos tuviéramos un salario como el que tiene Holanda o Suiza, seguramente la gente en ese entonces decía, si fuéramos todos el soldado profesional que busca los Estados Unidos, Dios le levantó el soldado profesional. Sansón era eso era Sansón. Y mucha gente seguramente
atraída por Sansón. Pero queridos hermanos, lo que tiene valor para el Señor no es el poder, no son nuestros títulos, no es el orgullo deportivo lo que trae orgullo al Señor. Lo que trae orgullo y gozo al Señor son nuestras victorias en lo secreto. Cuando ya me estoy enseñoreando sobre la impureza sexual, cuando ya no robo, cuando ya no miento, cuando ya lucho, cuando ya estoy peleando con esta ira que me controla. Esas son las batallas que el Señor quiere que nosotros ganemos. Cuando ya no maldigo a la persona, y cómo me cae de mal ese tipo en la iglesia y tengo que ir los domingos. Y para eso que predica seguido. Bueno, hermano, eso puede pasar lo mismo que el velo en la mujer. Una creyente puede mostrar con su cubierta, cierto, exteriormente obediencia, pero es necesario que esa obediencia se cumpla igualmente en el corazón. Y quiero repetir que a Sansón lo traicionaron porque quería creer en las mentiras de Dalila. Usted ve ese jueguito. Usted y yo leemos lo que acabo de leer y lo leemos en el interior de nuestro cuarto, de nuestra cama, y es un diálogo que siempre hemos sostenido con nuestra esposa o con alguna mujer en la vida. Él jugando, ay, loquita, te engañé otra vez. Es un juego. El tipo la tiene ahí, está jugando con ella. Entonces, queridos hermanos, debemos decirlo. Él quiso creer las mentiras de Dalila. Recuerdo en este momento la anécdota de un pastor, esa no fue la mía, pero fue la de otro hombre. Dice que se sentó con una niña de la iglesia, de su iglesia, en la iglesia de ellos, se sentó y la niña quería casarse y le dijo que quería casarse con un hombre inconverso. Entraron a consejería y entonces él empezó a hablar con ella y él dijo, más que consejería bíblica, yo lo que empecé a hablar con ella fue de la Biblia, le empecé a mostrar la Biblia. A decirle, no, mira, tú no necesitas consejería bíblica. Tú lo que necesitas es entender por qué la Biblia dice que no tienes que casarte con un inconverso. Dice que estuvieron un rato conversando y dialogando. Finalmente él le dice, ahí queda, vamos a ponerle Katy. Le dijo, ahí te queda entonces, Katy, el tema como es. O te casas en Cristo o te casas sin Cristo. Dice que ella lloró, se arregló la ropa, se secó las lágrimas y dijo, me caso con él. ¿Con Cristo? No, con mi novio. Bueno, es exactamente lo que le pasó a Sansón. No estamos haciendo un estudio exhaustivo de la vida de Sansón, pero Sansón fue un hombre que fue levantado con ese propósito. Y uno ve que aunque podía estrangular un león, ¿cierto? Porque lo estranguló un cachorro de león, dice. De hecho, en el original, ¿sabe cómo dice en el original? Que Sansón desquiló el león. ¿Sabe qué significa eso? Que le rompió el hocico a un cachorro de león. No a un león viejo. No un león que ya tenía los belfos. ¿Cómo era? Era un cachorro de león y lo esquiló, a la fuerza que tenía, lo abrió así de dos en dos. A la fuerza que tenía ese hombre. Es impresionante, ese hombre pudo estrangular un león, pero no pudo estrangular su lujuria. Qué increíble, ¿verdad? Por eso le digo, Sansón es un hombre de contradicciones. Este hombre no fue capaz de ver a Dalila como lo que era, como una mujer que realmente no lo amaba. Además porque Sansón, aquí claro, uno lee rápidamente, hace 8 días, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, rapidito, no, aquí ya Sansón tiene mínimo 50 años. Y Dalila es una mujer por ahí de 25, seguramente. Hay hombres que creen incluso que Dalila era judía. Un hombre llamado Stephen Davis cree eso. Bueno, cada uno sabrá, eso no es doctrina fundamental. Pero sí es importante, al margen de si era o no, es saber la clase de mujer que era. Y él no quiso reconocerlo. De hecho, llega a una ciudad donde los filisteos eran personas, es decir, meterse a Washington, pues, donde todo está en la mayoría de los enemigos. Mire, queridos hermanos, aquí hay un pensamiento para los solteros, para los jóvenes
y para las personas que deseen rehacer su vida sentimental en Cristo. Porque ¿qué dice Pablo? Si fracasaste en tu matrimonio antes de llegar a Cristo o incluso después de llegar a Cristo, puede ocurrir, ¿verdad? No sería lo obvio. Las estadísticas muestran que de cada 10 matrimonios cristianos solamente hay un divorcio. Mientras que en los inconversos de cada 10 matrimonios de inconversos hay, y eso los que se casan, hay, bueno, la estadística dice que 6, pero sí, altísimo, altísimo. Entonces, si nosotros, o si usted está pensando rehacer su vida sentimental, emocionalmente, aquí hay unos pensamientos. ¿Cómo puede usted evitar que su deseo de amor y de placer sexual lo engañe? Especialmente para nosotros los hombres. Para ustedes los hombres, ¿por qué? Pues porque nosotros los hombres lo que nos motiva a empezar a hablar con una mujer que es hombres al borde de un ataque. Eso, lo físico. Se le está diciendo un hombre que ya está rayando los 60 años. ¿O ustedes por qué se arreglan? Como para darle dique a mi compañera. La parte física es lo porque Dios nos diseñó así. Nos tiene que gustar la mujer. Entonces, nosotros tenemos que pensar en algo concreto. Antes de que llegue la pasión, usted debe decidir a qué clase de persona va a amar. Usted tiene que decidir qué clase de persona va a amar. ¿Por qué? Pues porque usted tiene un preludio, tenemos un tiempo en el cual nos estamos interiorizando con esa persona. Mire si el carácter y la fe de esa persona en Dios es tan deseable como su apariencia física. Y la vez pasada lo decíamos en jóvenes. Teníamos la oportunidad de hablar con los adolescentes y le decíamos a los chicos y a las chicas, dejen de mirar el cascarón, sobre todo ustedes a la edad que tienen, porque a esa es donde más se mira el cascarón, en la parte de afuera. No, pues que esta chica no tiene 1,70, su cuerpito es toda flaquita, pequeña y... Ahora, usted tiene que ser muy sabio para saber la persona que usted va a escoger para el resto de su vida. Mire si el carácter y la fe de esa persona en Dios es tan deseable como su apariencia física. Recuerde que la mayor parte del tiempo, esos son pensamientos que extraje de la enseñanza que le dimos a los adolescentes. Las queremos traer para ustedes. Recíbanlo del Ministerio de Adolescentes para ustedes. Mire si el carácter de esa persona es así. Recuerde que la mayor parte del tiempo que pasará con su cónyuge no siempre incluirá el sexo. Esos días escuchando a Samuel Pérez Millos, uno de mis profesores, un hombre que amo profundamente, Pérez Millos decía, ¿cuánto hace que no enseñas cantares en la iglesia? Eso no lo hemos enseñado acá y tenemos que enseñar, porque eso es tema del púlpito. Hay gente que cree que la sexualidad no es tema del púlpito. Y por eso cuando no se cree que no es tema de púlpito, ¿quién le enseña entonces la sexualidad a nuestras hijas? ¿Quién? ¿El marihuanero de la esquina? Claro. El del rap del colegio. Claro. O usted como padre y yo como padre, ¿le enseñamos la educación sexual a nuestras hijas y a nuestros hijos? ¿O se la enseña? A nuestras hijas se las enseña el marihuanero. Y si es nuestro hijo, ¿quién se la enseña a nuestro hijo? ¿Playboy? ¿Hunter? ¿La pornografía? ¿Está lista para enseñarle la sexualidad a nuestros hijos? Y todos hemos cometido ese pecado de abandonar esas áreas en nuestros hijos y en nuestras hijas. La sexualidad, que es distinta al sexo, la sexualidad la acentúa el papá, no la mamá. La sexualidad la acentúa el papá, no la mamá. Cuando la mamá empieza a acentuar la sexualidad en los niños, por ejemplo, ¿qué le dice? Camine, papi, vamos a hacer chichi. No, mamita, los niños no hacen chichi, hacen pipí. Sí, cosas tan pequeñas como esa, porque la sexualidad es psicológica. El sexo es algo físico.
La sexualidad es la personalidad del sexo. Entonces, yo tengo esa labor, yo tengo esa obligación. El disciplinar a nuestros hijos, eso no es labor de la mamá, eso es labor del papá. La mamá hace obedecer, según la Biblia. Entonces, queridos hermanos, es muy importante entender eso. Recuerde, hermano, amigo, que la mayor parte del tiempo, y solteros, jóvenes solteros, mis hijos, recuerden que la mayor parte del tiempo no va a pasar usted la vida con su cónyuge en la cama. Porque uno como que el único motivo para casarme es que sea bonita. Bueno, es necesario entender que la espiritualidad y el carácter son fundamentales en esa mujer, en ese hombre, para saber resolver ¿qué? Problemas. Porque cuando estamos en consejería, lo que yo, junto con mi esposa, más escuchamos, y seguramente también los directores de parejas, lo que más escuchamos es eso. Personas con una inmadurez emocional tremenda. Son los devocionales que coloqué hace una semana. Coloqué 8 devocionales sobre eso. Creí que ya era suficiente y los quité. O ya dejé de dar sobre eso. Pero des en cuenta que todos tienen el mismo tenor. Inmadurez emocional. Entramos muy inmaduros emocionalmente al matrimonio. No sabemos controlar, no sabemos cómo llevar nuestra relación a la madurez. Y cada desacuerdo lo convertimos en conflicto, decía yo en esos mensajes, porque esa es la consejería que se da constantemente. Entonces, por eso es necesario, es tan vital lo que está viendo ahorita Ricardo, Gina, Marlon, Marixa. Están viendo eso, consejería prematrimonial. No porque sin ese curso no se puedan casar, no, para que tengan herramientas de decir, bueno, por lo menos venga, yo tengo que echarle mano a esto el día que empecemos a tener inconvenientes, que los vamos a tener todos. Por eso es tan importante la espiritualidad, el carácter, la capacidad de esa persona para resolver los inconvenientes. O sea, que el carácter de esa persona sea tan gratificante como sus besos. Una vez un sabio preparó a un joven en Grecia. Y el joven le dijo, maestro, ya estaba en edad de casarse, le dijo, maestro, me voy a casar. Y el maestro le dijo, muy bien, cuéntame algo, ¿cómo es ella? Y él dijo, es muy bonita, y colocó 0. Dijo, es de buena familia, 0. Es una mujer muy inteligente, 0. Sus padres son gente piadosa, 0. Es una mujer que me ama, 0. 6 ceros. Y finalmente ya decepcionado dijo, tiene buen carácter. Le colocó el 1 al lado izquierdo. 1.000.000 de puntos. El carácter lo es todo. De hecho, eso se llama proceso de santificación en nosotros los cristianos. El Señor está buscando la transformación de nuestro carácter. La transformación de nuestro carácter. La conversión de nuestro carácter. Y esto es muy importante. Entonces, sea paciente, sea paciente. El segundo vistazo a menudo revela lo que hay detrás de una apariencia agradable y bien maquillada. Debemos ser muy sabios. 16:16, Jueces 16:16. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse ¿qué? Volvamos. Jueces 16:16. Dice, versículo 16. Como todos los días, Dalila, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse. ¿Lo hacía sentirse cómo? Levanten la mano los casados, por favor. Lo tradicional inconsciente. Bajen entonces la mano. Él estaba leyendo en voz alta. ¡Quieto, Ramón!
Eso nomás es Dalila, tranquila. Bueno, mire que Dalila siguió preguntándole a Sansón, lo siguió molestando, lo siguió buscándole el secreto de su fuerza, hasta que finalmente, ¿qué pasó con él? Estaba harto, estaba cansado de escuchar sus quejas. ¿Y qué pasó? Y se rindió. Mire la forma a colores, queridos hermanos. Mire la forma a colores como la Biblia lo muestra. Se lo voy a leer. Proverbios 7, 21, 27. A colores, miren. Dice, con palabras persuasivas lo convenció. Con lisonjas de sus labios lo sedujo. Y él enseguida se fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa. Ciervo con C, o sea, se refiere a la gacela, al animalito. Como ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas. Como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Ay, tan malvadas esas mujeres, ¿no? Pues no se está refiriendo a eso Salomón. Salomón en su sabiduría, en su libro de Proverbios, presenta la sabiduría como una mujer. Para que entienda cómo está escrito Proverbios y el contexto de esto. Que entienda el género literario. Y presenta la necedad como una mujer. Salomón presenta a la mujer sabia como una mujer pura. Y presenta a la necedad y a la locura como una mujer desvergonzada. Esta es la locura. Y por no entender pasajes tan sencillos como esto, es que a lo largo de los siglos la iglesia le ha cargado tanto pie a la mujer. Porque somos, en ese sentido, sí, una sociedad muy machista. ¿Por qué Salomón utiliza ese lenguaje en Proverbios? Porque eso captura inmediatamente la mente de un hombre. Porque la debilidad más grande de nosotros los hombres, ¿cuál es? ¿Cuál es? El sexo, ¿verdad? Esa es la debilidad de nosotros los hombres. Entonces, queridos hermanos, es impresionante este retrato que nos muestra aquí Proverbios. Esta era la segunda vez que Sansón se dejaba vencer por la persistencia de una mujer. Lo vimos ahora una semana. En Juez 14, 17 también lo logramos ver. Dice Jueces 14, 17, esta fue la primera mujer de Sansón. Le dijo, pero ella le lloró a Sansón, pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin, el 7º día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. O sea que era un hombre que débil de carácter, muy sensual. La lujuria generalmente deja ciego a los hombres, como le va a pasar a este hombre. Un cristiano es piadoso, un cristiano es entregado al Señor. Mire, yo he visto ministerios arruinados de hombres con unas cualidades y unas condiciones impresionantes por este problema. Hace algunos años sacaron una estadística de unos cristianos que se reunían en Miami para promocionar los libros, la feria del libro en Miami. Expolic, gracias amor, Expolic. Y obviamente Expolic pagaba la estadía de estos líderes cristianos que eran los que iban a estar en la feria exponiendo los libros. Queridos hermanos, esto es doloroso. ¿Sabe qué fue lo que más tuvo que pagar Expolic en los hoteles?
lo que más pagó fue consumo de canales prohibidos. Esto es una realidad. No crea que este mensaje es para usted, este mensaje es para mí, pero para usted también. Y la pornografía está que hace estragos también en las mujeres hoy en día. Queridos, esto de la impureza es algo que a todos nos toca. Los padres de hijas violadas están pagando la pornografía que vieron cuando jóvenes o cuando viejos. Dios no puede ser burlado. No hay un solo caso, a mí me gustan las estadísticas, no hay un solo caso de personas que sean violadores en serie que no tengan contacto con la pornografía. No sé si ustedes se enteraron en esta semana, el hombre que fue pedido, sí, varios lo vieron, el video es dramático, ya vi que varios lo vimos también. El video es dramático, está pasando este hombre aquí no recuerdo la cárcel, me parece que es en la de Usme. Y el hombre fue pedido en extradición por los Estados Unidos por violación y por pornografía infantil. Esto está en los videos, el video es bastante fuerte. Y los llevan los del IMPEC y el tipo se les mueve un momentico y se lanza. Se mata, se lanza desde un séptimo piso. O sea, esto es una realidad. Hermana, ustedes tienen que ayudarnos. Ustedes tienen que ayudarle a sus esposos. Usted tiene que saber qué ve sus hijos, qué ve su esposo. Así como nosotros andamos pendientes de qué escuchan nuestras mujeres y a quién le están parando la oreja, lo mismo ustedes tienen que estar pendientes de qué vemos nosotros. No veo por qué los hombres tienen claves en sus celulares para su esposa. O claves del correo electrónico. Bueno, la de la cuenta bancaria, échele ojo, pero no. También. Sobre todo esa. Pero no nos pongamos ahí, ¿cómo están? O sea, hermana, dude si su esposo no le da la clave. Bueno, ¿usted qué está haciendo? Porque es que a veces nosotros hablamos, ¿cierto? Sobre todo en nuestras iglesias, de rendir cuentas. ¿Y con quién está rindiendo cuentas? Yo estoy rindiendo cuentas con un pastor que está en Nueva Zelanda y ta. Y es así, y es así. Pero tengo que rendirle cuentas ¿a quién? ¿A quién? A mi esposa. Porque ¿cómo más nos cuidamos? Eso es una realidad. Hermano, vi que como que mucha sorpresa. El adulterio de un hombre no es... Vi una muchacha y ¡ay! Nos enamoramos y terminamos en la residencia juntos. ¿Qué estamos haciendo los dos acá? El adulterio el adulterio es un proceso. Es un proceso. Esto es un proceso donde siempre hay pornografía, siempre de parte del hombre, buscando y mirando lo que tiene en la casa. Por eso Salomón en este libro de Proverbios dice, hablando de la esposa, dice que tus pechos, y eso nosotros los hombres sabemos qué significa eso, que tus pechos te satisfagan siempre, que no ensucies el manantial de agua pura con el que te quitas la sed. Y como yo manché mi manantial de agua pura si tuve relaciones con mi esposa antes del matrimonio. Sería bueno hablar con tus hijos y con tu esposa y decirles, hijos, les pido perdón por haber tocado a su mamá antes de casarnos. Pero no lo haga como un acto religioso, sino porque usted quiere libertad y avivamiento sexual en la pareja. Eso es parte de lo que seguramente estamos pensando en el campamento de parejas. Todo eso lo enseña Cantares, libro de Cantares. Queridos hermanos, esto es cierto. La tentación y la lujuria es una cosa. Mire, estamos dentro de una sociedad que está convencida que descubrió el sexo. Todo es una sociedad totalmente sexualizada, hipersexualizada, dice Leo. Oiga, pero es que es increíble para vender una cerveza desnudan una mujer.
Y después la gente, ¿eso era para un comercial de cerveza? Dicen los hombres. Queridos hermanos, esto es impresionante. Entonces, no permita que nadie, sin importar cuál persuasivo o atractivo sea, lo convenza para hacer el mal. Esto es una cosa que a todos nos toca, repito, porque a veces no hablamos mucho de esto desde el púlpito, y se tiene que hablar, porque esas son realidades que ve uno en consejería. Versículo 17. Entonces dice, al fin, mire esto, versículo 17, al fin se lo dijo todo. Qué doloroso, ¿no? Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Queridos hermanos, impresionante, porque existían secretos en la vida de Sansón. Su enigma en el capítulo 14, cuando les dijo a los de la fiesta, les voy a poner un enigma. Si me lo adivinan, capítulo 14, si me lo adivinan, les doy 7 mudas de ropa. Y también tenía otro secreto que era su nazareato. ¿Pero qué? Pero no supo guardar ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque era un hombre, como dicen en Cali, así. En Cali hacen así. Flojo de lengua. Y sobre todo era muy débil con las mujeres. Bueno, casi todos los hombres lo somos. Por eso tenemos entonces que resguardarnos, cuidarnos. El redimido, nosotros los redimidos, nosotros los cristianos, tenemos secretos propios de nuestro Salvador. Usted y yo tenemos ciertas experiencias con el Señor Jesucristo, con las cuales quizás usted no tenga que compartirlas con nadie. No hable con nadie de las experiencias particulares que tiene con el Señor, porque ahí es donde reside su fuerza. No permita que nadie le quite su devocional, ni siquiera su cónyuge, ni sus hijos. Yo no sé qué pensarán ustedes. Un día llamé a Ovidio a las 7 de la mañana y no me contestó. Si en ese momento le estaba poniendo yo avión y usted me ponchó, le contesto. Yo a esa hora estoy en una cita con él. No permitamos que la fuente donde reside nuestro poder, alguien la conozca o alguien se meta dentro de ella. Apartémonos voluntariamente para Dios, porque esa es nuestra separación, nuestro nazareato. De esa separación, es decir, de esa santificación, de esa relación íntima y personal con Dios, es que depende nuestra fuerza espiritual. ¿Cómo está de devocional? Así como usted, hermana, le cuida los ojos a su esposo, y eso está bien, tiene que cuidar su vida espiritual. No te he vuelto a ver leer la Biblia, porque no vamos a un congreso los dos, espiritual, por supuesto. Si usted se convence, hermana, de que el primer lugar en el corazón de su esposo lo tiene que tener Cristo, usted estará feliz. Usted será una afortunada buena segunda. Pero si el primer lugar en el corazón de un hombre, eso lo vamos a enseñar ahorita en el campamento de ancianos, vamos a ir a enseñar las prioridades. La prioridad que debemos tener los pastores. Entonces, queridos hermanos, es importante porque el Señor Jesucristo nos dice que separados de mí, y eso también va para ustedes, hermanas queridas, tenemos que cultivar nuestra relación con Él. Nosotros tenemos la unción del Santo. Entonces, si el mundo consigue descubrir en qué consiste nuestra separación, también sabrá cómo hacernos tropezar. También sabrá cómo hacernos perder poder. Nosotros los creyentes recibimos mucho porque nuestra posición es privilegiada. Es verdad que estamos obligados a una separación del mundo y de la mayoría de placeres malsanos de este mundo. ¿Estamos privados de ver cine? No, pero sepamos qué clase de cine vemos. ¿Cuál es la clasificación para los cristianos? ¿Te queda? 14, ¿no? Que ya en 14 te están descarando también, pero bueno, dejémoslo en 14. Queridos hermanos, si nosotros nos sabemos apartar del mundo, si nosotros nos sabemos apartar de hacer lo que el Señor nos llama como hijos de Él, ¿qué cambio tendremos nosotros? Tendremos la fuerza del Espíritu Santo, tendremos esa fuerza sobrenatural de las que nos habló el apóstol Pablo, de las que nos dice el Señor Jesús, cuando dice, ustedes
Saldrán ganando. Permítame parafrasearlo así, dice el Señor Jesús en Juan. Ustedes saldrán ganando, porque vendrá el Espíritu Santo que ahora está con ustedes, pero estará en ustedes, le dice a los apóstoles. Una prueba más de que el Espíritu Santo no estaba en los creyentes en el Antiguo Testamento, los acompañaba. Entonces, queridos hermanos, veamos la respuesta tan imberbe, por decirlo de alguna manera, que hace Sansón. ¿Se da cuenta de la respuesta de Sansón? Él ha llegado a la falsa conclusión que en su pelo reside ¿qué? Hasta él lo creía. Hasta Sansón creía que su fuerza estaba en su pelo. Imagínese eso. Era un hombre que ni siquiera llegó a entender lo que significaba ser un hombre piadoso. ¿Qué conclusión? Su fortaleza reside en el pelo. Él se ha olvidado del rol del Espíritu Santo. Hermana, hermano, no diga yo pertenezco a una iglesia local. En eso no reside su cristianismo, o en eso no debe residir. Yo sirvo en un ministerio. No, hermano. Gloria a Dios porque lo hace, claro, ya, y le animamos a hacerlo. Pero cuídese, porque en el ministerio nosotros estamos es para que el Espíritu Santo fluya a través de los regalos que nos ha dado. Eso es muy importante tenerlo. Sansón, de tanto andar con los filisteos, también creía en agüeros. No en abuelos, en agüeros. Creía que igual que cuando los filisteos entran, como los jugadores de fútbol hoy en día, que para entrar a la cancha saltan 3 veces. Pero te lesionaste en el partido. Sí, nomás salté 2. Agüeros. Y el Señor dice, no sean agüeristas, agoreros, dice Reina Valera. No sean agüeristas, no sean agoreros. Es la palabra correcta. Increíble. Este hombre se ha vuelto tan supersticioso como los futbolistas de nuestros tiempos. Llevan amuletos al fútbol. El amuleto de Sansón, ¿cuál era? Su pelo. Creer que su servicio, que su talento, que es que usted habla muy bien y que por eso usted predica tan bonito. O porque usted sirve y todo. Ay, tan bonita que se ve ella sirviendo con el velo tan largo. El Espíritu Santo nos puede hacer ver feos y nos puede amargar en el ministerio. Estoy harta, cansado, cansada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos perdido o hemos apagado. No podemos perder la unción del Santo, pero el creyente sí puede apagar al Espíritu Santo en su vida ministerial, en su vida íntima, personal. Ya no tengo ganas de estar con mi esposo, ya no tengo ganas de estar con mis hijos, ya me cansé de leer la Biblia, ya me cansé de la iglesia, quiero un poco de carne. ¿Por qué? Porque le pasa lo del desierto. Israel, cansado del desierto, empezó a pedir y a extrañar la carne, la comida de Egipto. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar. Esto es cíclico. Esto es gradual. Queridos hermanos, por efectos del tiempo debo parar ahí. Si Dios nos da licencia en 8 días, la próxima semana, la próxima enseñanza, si el Señor nos da licencia, vamos a ver que su fuerza no residía en su cabello. Vamos a darnos cuenta que nuestra fuerza reside en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y que si usted se está apagando en la iglesia local, en su matrimonio, en su rol como esposa, como esposo, como creyente, debe revisar la amonestación que Pablo nos hace en Efesios. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa apagarlo? La palabra es como cuando hay un incendio, ¿no? Y entonces entran con una cobija, ¿cierto? Los bomberos, y lo sofocan, lo ahogan, sofocan el fuego. ¿Por qué se apaga el fuego? Por la falta de oxígeno. Entonces el sol no es el fuego que andan diciendo, porque ya no hay oxígeno. El sol de justicia es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que Él es el único que puede avivarnos otra vez. Que debemos decirle, Señor, he tropezado en el camino, en ese camino llamado Cristo. Señor, ayúdame, quiero renovarme, porque es que vivir la vida ministerial sin el poder del Espíritu Santo, pues no convencemos ni al gato de la casa con una libra de carne.
En serio, mire, yo les he dicho esto y con esto cierro. A mí me marcó una magistrada de la República, estando yo en una iglesia muy grande aquí en Bogotá. Porque su mano y mi mano se encontraron juntos haciendo una labor para el Señor y fluía el don del Espíritu Santo de servicio en esa mujer, no porque fuera lo que fuera. ¿Sabe cuál es la razón de tener nosotros que el Espíritu fluya en nosotros? Que si usted sugiere, que si somos de escuela dominical, que si somos predicadores de la cafetería, ese don se va a ver tan que maravilloso para la edificación de los santos y para el alcance del Evangelio de los que nos ven. Por eso tenemos que estar en los ministerios para los cuales nosotros hemos recibido esos dones. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Toda la gloria para ti, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por enseñarnos una vez más en dónde verdaderamente reside nuestra fuerza. No es en nuestros talentos, no es en nuestra capacidad. Sí, también a veces usan nuestras capacidades, pero en esencia, nuestro querido Señor, hemos aprendido hoy que nuestra labor, nuestra fuerza espiritual no está en nuestros dones, ni siquiera, Señor, en las capacidades o profesiones que nos has permitido obtener en la vida. Oh, Señor, hemos descubierto, Padre Celestial, cómo un creyente igual que Sansón puede llegar a ser engañado, Señor Santísimo. Él mismo creía que su fuerza residía en su cabello. Eso demuestra la falta de crecimiento y discipulado que él necesitaba. Como muchos de nosotros, Padre Celestial, que estamos tratando de vivir el cristianismo en nuestras fuerzas. Y nunca fue la idea tuya. Nos enseñas a través de la carta a los Efesios que nos has dado al Espíritu Santo para que podamos vivir el cristianismo, eso de someterse a nuestro esposo, eso de amar a nuestra esposa en la dimensión del Espíritu, se necesita es solamente con el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nunca has pretendido que nosotros vivamos el cristianismo, nuestra relación contigo en la carne. Gloria a ti 1000 veces, Señor, que estamos a una oración de volver a avivar el don del Espíritu en nosotros. Toda la gloria para ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga.